Como ustedes recordarán, nosotros iniciamos esta iniciativa porque había una carencia de discusión filosófica y se exigía que la universidad por lo menos desarrolle un espacio donde se permita la discusión del pensamiento crítico. Ahora también estamos dentro de una especie de vanguardia apologética que está también tratando de desarrollar el pensamiento crítico con el fin de que las personas puedan, si estamos hablando en términos de la fe cristiana, las personas puedan tener argumentos razonables para defender su fe. Pero explícame, excúsame que te interrumpa, pero explícame eso. ¿Por qué dentro de un programa de filosofía tenemos que mezclar esto de filosofía y cristianismo? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque obviamente, según el devenir histórico de la filosofía, siempre la filosofía y la teología han sido hermanadas. ¿Cómo? Por ejemplo, en la Edad Media se tenía la noción de que la filosofía era asillae theologiae, que quiere decir sierva de la teología. Y obviamente, como la filosofía servía a la teología, el objetivo final de la filosofía era lograr explicar razonablemente lo que el lenguaje de la fe utilizaba en términos fidelistas. El lenguaje sencillo, podríamos decir que si la filosofía es la madre de las ciencias, la teología sería el papá. Sí, creo que sí. No lo había pensado desde esa perspectiva, pero claro, se podría decir que ambas han trabajado de modo tal que todas las ciencias han surgido en base a ese punto. Si hacemos un rastreo, por ejemplo, a la historia de la psicología, y creo que aquí hay varios psicólogos presentes, la historia de la psicología está retratada en base a dos grandes corrientes, filósofos y teólogos. Filósofos como Aristóteles y Platón sientan las bases para el desarrollo del cognitivismo y del conductismo, respectivamente. Y teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino también sientan la base para el desarrollo de la idea de la persona o el concepto ontológico que maneja la psicología como tal. Excelente. Así que obviamente la teología y la filosofía han estado detrás del desarrollo de todas las ciencias. Más aún, veo libros de administración que dicen epistemología de la administración. Aún los libros de administración utilizan lenguaje y conceptos y categorías filosóficas para expresarse. Porque la filosofía prácticamente le da sentido a todas las materias. Le quitas filosofía a las carreras y las carreras pierden la esencia misma. Exacto. Si le quitas filosofía a la educación pierde epistemología y lo que vas a tener es a un profesor, no a un maestro. Excelente. Le quitas filosofía a la psicología pierde ontología y vas a tener a un terapeuta que trata a las personas como clientes, no como pacientes, no como personas. La pregunta es bien capciosa. Bastante. Porque la teología tiene un tipo de conocimiento distinto al de la filosofía. La idea básica se podría ilustrar como un círculo dentro de un círculo dentro de otro círculo. O sea, el círculo que está en el centro de los dos círculos anteriores es la ciencia como tal. El círculo que está dentro de los dos círculos es la ciencia como tal. La ciencia está limitada a ese punto, limitada a lo visible. El segundo círculo sería la filosofía. La filosofía se maneja en base a la razón, en base a las preguntas, pero preguntas que generalmente no encuentran respuestas en esa esfera, lo que entonces nos lleva al tercer círculo, que es el que abarca a todos los demás, que es la teología. Ajá. Exacto. Entonces la teología sería la que responde las preguntas de la filosofía. Ese es el punto. No, no están al mismo nivel en un sentido. En un sentido epistemológico no se encuentran en el mismo nivel. En un sentido ontológico sí. ¿Por qué? Porque la filosofía se define como el estudio del ser y la teología se define como el estudio del ser supremo. El conocimiento teológico, en primer plano, olvidémonos de la teología cristiana y vamos a quedarnos solamente con el conocimiento teológico. Ese esfuerzo del hombre por estructurar un estudio acerca de la divinidad. Si nos quedamos con eso, la teología, vamos a llamarle así, ha desarrollado
una serie de estudios en torno a religiones y esfuerzos humanos que quieren explicar la realidad. ¿Entiende? Entonces, todas y cada una de esas realidades divinas que ha creado todo el politeísmo son falsos hasta que llega a nosotros el conocimiento de la teología verdadera o la teología que es verdaderamente correcta. Asimismo pasa con la filosofía. Se han construido muchas escuelas, se ha construido muchos razonamientos, se ha construido mucho discurso en torno a realidades falsas hasta que llega un conocimiento racional verdadero. Diríamos entonces que la teología es el colador de la filosofía. Sí, Buen punto. buen punto. Buen Pero es bueno destacar lo siguiente. No todos los sistemas que se llaman filosóficos son filosóficos. Ejemplo, el budismo se te presenta no como una religión. El budista te vende su idea en base al concepto de que lo que él maneja es un sistema de pensamiento filosófico. Ahora bien, aunque el budismo se considere un sistema filosófico, en definición no lo es. Porque la definición básica de filosofía es el estudio del ser. Es una definición que la desarrolló Aristóteles en su metafísica. El budismo dice que el ser no existe. El budismo se basa en la negación del ser. Por ende, si la filosofía es el estudio del ser y el budismo niega el ser, el budismo no es filosófico, aunque se llame filosófico, porque sería lo mismo que un matemático que diga que los números no existen. Entonces, en base a eso, no todos los sistemas que se llaman filosóficos lo son. El materialismo se te presenta como un sistema filosófico, pero no lo es, porque en el materialismo hay una negación también del ser. Se reduce al ser a la materia. Entonces, el materialismo en todas sus vertientes, y generalmente el materialismo es ateísta, el materialismo no es filosofía. Los filósofos de la UAS son materialistas, se llaman a sí mismos filósofos, tienen títulos de filosofía, dan clases de introducción a la filosofía, pero no son filósofos. Y tú te das cuenta por su praxis diaria. Así que la idea de decir que hay sistemas filosóficos que atentan contra la teología es una falacia en términos específicos. Claro, existe una filosofía negativa. Existe una falsa filosofía, como también existe una falsa ciencia. Y ya el apóstol Pablo, tomando a un teólogo, nos lo avisa cuando dice que no nos dejemos guiar por vanas y huecas filosofías. Pero estas filosofías son vanas y huecas. Son las que están regidas por tradiciones de hombres que usan con artimaña las astucias del error. O con estratagema, las artimañas del error. Entonces, Pablo no está prohibiendo la filosofía como tal, sino sí más bien está prohibiendo un tipo de filosofía, una falsa filosofía, como ya lo hizo con una falsa ciencia. La filosofía verdadera será, como decían los hombres en la Edad Media, ansillae, teologiae. Siempre será servidora de la teología, no su contradictora ni su enemiga. Este punto es vital, importante que lo recalquemos por el tema de hoy. Mira qué punto más bueno ha dicho él, porque para volver al punto inicial, que es esa relación entre filosofía y teología, dijimos que si la filosofía es la madre de todas las ciencias, la teología viene siendo el papá y la apologética el santo matrimonio. De hecho, la apologética clásica ha construido argumentos para demostrar la existencia de Dios utilizando el método aristotélico. Ejemplo, el argumento cosmológico, que es un argumento que se utiliza en los debates entre ateos y cristianos, es un argumento aristotélico. La idea de que todo lo que existe nace de una causa primera que debe ser incausada porque no puede existir una causa con causa eternamente porque sería un recurso absurdo. Ese concepto que nos habla del Dios que crea todo pero él nadie lo crea, ese concepto es aristotélico. En ese punto es importante destacar que la teología debe ser expresada en un lenguaje lógico.
quien le provee ese lenguaje lógico es la filosofía. Y esto es bueno destacarlo. Entonces, mira, Esto es bueno destacarlo porque hay un debate específico que señala que el filósofo necesariamente es ateo. Y como el filósofo es un ser pensante, se supone que los seres pensantes son ateos. Pero los religiosos no son filósofos, de hecho odian la filosofía. Y como el no ser filósofo es equivalente a no desarrollar pensamiento crítico, se supone que los religiosos no son entes pensantes. La idea de la pregunta que nos trajo acá es si ser ateo es sinónimo de ser inteligente. Pues bien, todo esto está basado en un estudio metaanalítico que realizaron 2 británicos hace como 3 años. Hace como 3 años. 2 británicos realizan un estudio metaanalítico para comparar con pruebas psicométricas el coeficiente intelectual de 3 muestras. La primera muestra era la de un grupo religioso. La segunda muestra era de un grupo ligeramente religioso. Y la tercera muestra era de un grupo arreligioso, es decir, un grupo que no quería saber nada de la religión. El coeficiente intelectual, según los resultados de los datos psicométricos, fueron los siguientes. Para el grupo religioso, un 91,2. Para el grupo ligeramente religioso, un 97,3. Y para el grupo arreligioso, un 112,3. La idea básica en la conclusión del estudio fue: el ser ateo te hace más inteligente que ser religioso. La pregunta sería, ¿cuán verdadero es ese planteamiento? Dijimos que la filosofía en la antigüedad estaba siendo realizada por teólogos, es decir, gente religiosa era la que hacía filosofía. Pero en el debate moderno, ¿será cierto que ser ateo es lo mismo que ser inteligente? De hecho, conocemos personas que son ateístas y dicen inmediatamente que el hecho de que sean ateos los hace libre pensadores. Entonces, la pregunta sería, ¿las personas para tener un pensamiento libre necesariamente deben renegar la fe? Regularmente cuando una persona es religiosa y cree en Dios, se basa más en la literatura que tiene que ver con la parte eclesiástica. Cuando una persona se considera ser ateo o es ateo, que está en contra de la religión, lo que hace es que se educa más, se lestra más. O sea, déjame explicarme. A ver si, sí, me voy a explicar. Por ejemplo, hay muchas personas que van y se hacen cristianos, ¿no? Y tienden, mira, la nueva generación de cristianos, a la cual yo pertenezco ahora, tenemos claro que tenemos que prepararnos a nivel superior. Pero hay muchos en la antigüedad que al entregarse al Señor se dedicaban solamente a eso. Sí, que el estudiar no estaba dentro del marco de... Entonces, ¿qué pasa con el ateo? ¿Sabe qué pasa con la persona que decide prepararse a nivel superior o leer mucho, como el caso de la mayoría que están aquí, que se preparan más para tener un argumento de ir en contra de Dios? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿usted está hablando de inteligencia cognitiva o de conocimiento a nivel literal? O sea, de saber, de conocer. Porque el estudio que se hizo es posible que se haya hecho a personas que sean más letradas que el mismo cristiano que busca de Dios. Mira, durante el siglo XX ocurrió un fenómeno y es que la distancia entre teología y filosofía se hizo más marcada. Muchas de las filosofías que nacieron en el siglo XX, como la filosofía analítica del señor Russell y la pragmática y otras más, se distanciaron totalmente, cambiaron el paradigma total de lo trascendente. Estoy hablando en términos filosóficos. Lo trascendente en filosofía siempre se refiere a la ontología suprema, o sea, lo que llevó a que la distancia eclesiástica y mundo académico se volviese más cruenta, porque las instituciones académicas fueron lideradas por pensadores ateos. Entonces, el padre cristiano
fiel él, cuando envió su hijo a la universidad, que su hijo vino de allá para acá con una fe cuestionada y lamentablemente el hijo con un sabor a derrota porque no pudo dar respuesta a las supuestas contradicciones a la fe que le bombardeaba su profesor de universidad, los padres tomaron la ignominiosa decisión de: yo lo prefiero bruto, pero piadoso. ¿Entiendes? Entonces de ahí venimos arrastrando esa idea de que es mejor ser bruto, pero piadoso. Pero esa idea parte de un presupuesto equivocado, un presupuesto erróneo, el presupuesto de suponer que la inteligencia te aleja de la fe o de la piedad. Fue un científico y filósofo que también fue teólogo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, quien dijo que mucha ciencia te acerca a Dios y poca ciencia te aleja de Dios. Porque lo peor del mundo es creer que lo sabes todo cuando no sabes nada. Y eso es lo que pasa con el ateísmo posmoderno, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es un ateísmo enfocado en aspectos prácticos, en aspectos fácticos, y se ha olvidado de los aspectos trascendentales. Un sistema filosófico enfocado en la materia y negando al ser, convirtiéndose en ese caso en una contradicción en sus términos. Ahora, está muy bonito todo lo que hemos dicho, pero ellos esgrimen un argumento y su argumento está basado en un estudio científico. Excelente. Los estudios científicos también tienen sus defectos. ¿Cómo? Pero no dije que la ciencia es la única vía para llevarnos a la verdad. Bueno, todos aquí sabemos que la ciencia se ha corregido muchísimas veces. ¿Qué? Porque la ciencia maneja elementos teóricos, no aspectos teoréticos. Los teoremas son diferentes a las teorías, porque los teoremas se vuelven axiomáticos, es decir, son realidades comprobables. Las teorías son ideas a comprobar, ni siquiera realidades, ideas a comprobar. Entonces, cuando tú haces un estudio con un grupo de personas, es lógico que se maneje un margen de error. Y ese margen de error va a ser elevado si se pretenden realizar conclusiones universales tomando a muestras particulares. Es decir, para yo poder decir que todos los religiosos son estúpidos, yo no puedo evaluar a 30 gentes en Inglaterra. Yo tengo que evaluar a todos los religiosos que hay en el mundo, que son millones y millones. Una muestra pequeña de millones no te da una conclusión determinante. Eso fue lo que dijo él, lo que dijo Henry. Ellos tomaron una muestra, no tomaron la totalidad. Y cuando se trabaja con muestras, los que dan metodología saben que hay una fórmula estadística, la fórmula de Fisher y Navarro del 95, que señala que hay un margen de error de un 1.8% en toda investigación que se hace. O sea que eso que leí en ese artículo que decía que era irrefutable y que no admitía excepción alguna. Miren, hay un teólogo que se llama Gabriel Bolderman, está subrayado en negrita en su hoja. Él descubrió 3 defectos en esos estudios, en los estudios que yo les mencioné, para tratar de demostrar a través de pruebas psicométricas que el ateo es más inteligente que el cristiano o que el religioso, el creyente. ¿Cuál es la primera debilidad o el primer defecto? Estudios totalmente contradictorios. ¿Qué ustedes entienden por eso? Algo lógico al tratarse de estudios sumamente heterogéneos, por lo que difícilmente se pueden reforzar unos a otros. Y como evidentemente en ciencia no se deciden las cuestiones por mayoría, está claro que el problema está lejos de haber sido completamente resuelto. Explícame eso de estudios heterogéneos. Recordemos que los europeos tienen un pensamiento filosófico, el cual dice que los occidentales no pensamos y que solamente los países de tercer mundo no tenemos la capacidad
de pensamiento que ellos tienen. O sea, como es un país que es Inglaterra, que se denomina como la madre del conocimiento, entonces hicieron el estudio. Imagínense. Hay tres tipos de ateos que se mencionan en teología. Realmente el ateo capcioso, el ateo práctico y el ateo teórico. ¿Qué tú me puedes decir sobre ese asunto? El ateo capcioso, el ateo práctico y el ateo teórico. El ateo capcioso es el indeseable, el hijo de su madre, bendita y sagrada, que no es ateo en realidad, que solamente es una persona que se quiere burlar de la fe de los demás. Que lo dice aquí, tiene ese es el capcioso. figuras aquí. Ahora, el ateo práctico, dijiste el ateo práctico, ¿verdad? Sí, práctico, sí. Es aquel que en su práctica se comporta como si Dios no existiese, aunque diga que cree en él. Y el tercer, Yo por igual también tengo esa... el tercer ateo, el ateo teórico, es el que trata de utilizar leyes lógicas o Sí. evidencias para tratar de demostrar que Dios no existe. Entonces podemos decir que el ateísmo es sinónimo de necedad. Es verdad. Claro, Pero vamos porque a entrar ahí. Dice el Todavía necio en no su llegamos corazón, ahí. no hay Dios. El hermano Juan Manuel, para que le pase el micrófono a Juan Manuel. Miren, es importante destacar que si estamos hablando de estudios totalmente contradictorios, quiere decir, señores, que hay otros estudios que se han realizado que demuestran lo contrario de eso. Ustedes ven ese cuadro que está ahí. No lo vamos a ver acá por razones de tiempo, pero miren, ahí están los distintos estudios. 1, 2, 3, 4, 4 estudios. 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5. Así son 5, son 4. Ahí hay 4 estudios que demuestran la tesis contraria, que demuestran la idea de que la religión no te hace más bruto. Utilizando el doble de personas y el doble de tiempo. Y utilizando doble de personas y doble de tiempo, porque el trabajo de Hoche duró 50 años. Compárenlo a este trabajito del que yo le mencioné al principio, de las 3 muestras seleccionadas, que solamente se duró 1 año para realizar ese trabajo. Compárenlo con el de Hoche, que duró 50 años para llegar a la conclusión de que no es verdad, que ser ateo es lo mismo que ser inteligente. Sí, yo quiero destacar que la inteligencia es una facultad mental y es una habilidad mental. La inteligencia no tiene como condición el ateísmo. De hecho, en la misma Biblia se puede comprobar en Santiago 3:17, cuando dice que la sabiduría viene de lo alto como perfecta y pura. El ateísmo es una creencia que rechaza la existencia de Dios y como tal es imperfecta, crea desánimo, crea desilusión, crea fracaso. Entonces el ateísmo no puede ser sinónimo de inteligencia porque no es sinónimo de perfección. De hecho, no existe un postulado que diga que para tú ser inteligente debe tener una condicionante ateísta. Lo contrario, hay diversos estudios psicológicos que dicen que la inteligencia deriva de diversos factores, tal y como el factor hereditario que viene a través de los genes. También está el factor biológico que depende de la densidad de las neuronas, desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral. Y también está el factor ambiental, que depende de la educación, de la misma alimentación. Y de hecho, vamos a estudiar también la inteligencia multifactoriales. O sea, ningún tipo de inteligencia dice que para una persona ser inteligente tú debes ser ateo. Eso es una cuestión aberrante. El segundo defecto, aparte de que están los estudios totalmente contradictorios, porque ya vimos una caterva de eruditos que han llegado a conclusiones contrarias y que ustedes lo van a encontrar en el cuadro de la margen derecho. El segundo error o defecto es que emplea un concepto de religiosidad superficial. Emplea un concepto de religiosidad superficial. Es decir, cuando ellos dijeron los religiosos y los ligeramente religiosos, la palabra religioso que utilizaron ahí es netamente superficial.
no toman en cuenta, en este caso, a los eruditos en la materia que son religiosos. Porque parece que ellos no tomaron en cuenta el elemento histórico que ha demostrado que la gran mayoría de los que han construido el edificio de la ciencia eran religiosos. Y específicamente cristianos. Porque aunque la ciencia tuvo sus exponentes en el mundo oriental, los árabes y los chinos llegaron a desarrollar una ciencia mucho antes que Occidente, pero el avance científico, las revoluciones científicas que hoy en día nos han permitido construir la modernidad, surgieron en el occidente cristiano. Para que lo entiendan. Para que lo entiendan. Ujú. Oriente nos llevamos nosotros más o menos un siglo de avance, más o menos. Oriente le llevaba a Occidente. No, Oriente le llevaba a Occidente casi 4.000 años de Gracias, avance. perdón, me equivoqué. Así. 4.000 Casi 4.000 años de de avance. Cuando el cristianismo se apodera De Occidente. de Occidente, nosotros hoy en día, Occidente, le lleva la delantera en todo lo que tiene que ver con términos de desarrollo científico, y Oriente lo único que está haciendo es copiar los esquemas de avance progresista que posee Occidente, porque el Occidente cristiano y principalmente las revoluciones científicas desarrolladas en el marco de la Europa protestante, como también el saber que la gran cantidad de premios Nobel que han habido hasta el año 92, según una encuesta realizada, eran de judíos y europeos que procedían de la Europa protestante, no de la Europa católica ni siquiera, de la Europa protestante. Esto demuestra en este sentido que el desarrollo en términos de ciencia e historia siempre ha estado de la mano de aquellos que han tenido un trasfondo religioso detrás. Entonces, en este sentido, el concepto de religiosidad que maneja es netamente superficial. Una pregunta, distinguido. El asunto de si el ateísmo es sinónimo de inteligencia, ¿se podría decir que es una contradicción en su término utilizar el apelativo para decir hay ateos muy inteligentes, pero su inteligencia la están utilizando para cosas vanas? ¿Está más empleado decir eso o es correcto? Mencionar personas, por ejemplo, C. Lewis, que era ateo, decir, bueno, C. Lewis, el inglés C. Lewis, profesor de clases medievales, él era muy inteligente en asuntos literarios, en otros aspectos, pero su inteligencia la está utilizando para cosas vanas. Es que el problema es que tú entiendes por cosas vanas. Por ejemplo, haciendo una referencia al consejo bíblico, que la sabiduría humana, no partiendo de el ser supremo, no partiendo de los aspectos teológicos, sino partiendo desde el hombre. A eso que me refiero. Mira, yo creo que esa pregunta haya respuesta con otra pregunta. Porque yo he escuchado personas, digo la pregunta porque he escuchado personas decir, él es inteligente, independientemente de que sea ateo. No, porque es que la inteligencia no va a tener como elementos básicos, ya como lo destacó Juan Manuel, la afiliación que tenga una persona. De hecho, ese es el tercer defecto que manejaron estos sujetos. El tratar de limitar al coeficiente intelectual la medida de la inteligencia. Ese es su tercer y más grande defecto. No podemos decir que una persona es inteligente porque asumió tal perspectiva. No. Ni tampoco podemos decir su inteligencia la está utilizando para cosas vanas, porque si fuese inteligente no se inclinaría hacia las cosas vanas. El que se incline a las cosas vanas ya no lo hace inteligente, lo hace estúpido, lo hace necio. Entonces, en ese sentido, el verdaderamente inteligente rechaza las cosas vanas y apela a las cosas correctas. Por ejemplo, si él es panadero, Ajá. ¿verdad?
y el estudio se aplica a él, y yo no sé hacer pan, yo solo el estúpido soy yo, pues yo no sé hacer pan. En base al pan. O sea, el asunto es que se maneja mal el concepto de inteligencia. Se maneja mal el concepto de inteligencia, porque el concepto de inteligencia es aplicativo, o sea, a muchas cosas. Él es inteligente acá, él es inteligente allá. O sea, el concepto de inteligencia no es universal para medir la condición de una persona. Entonces, ¿qué tal? Toma tu hoja y lee el tercer punto. Sencillo. Se limitan al CI como medida de inteligencia. El CI mide un solo tipo de inteligencia, no permite discernir entre factores culturales, educacionales y ha servido para justificar científicamente todo tipo de falacias. En efecto, la misma medida que sirve para afirmar que los ateos son más inteligentes que los creyentes, se ha usado para afirmar otras ideas tales como que los blancos son más inteligentes que los negros, que los hombres lo son más que las mujeres, que los occidentales son más que los tercermundistas o que la educación tiene un papel casi nulo en el desarrollo. Entonces podríamos decir que el ateísmo es la expresión relativa es la expresión más relativa y mediocre y horizontal que pudiera existir en toda la humanidad. De hecho, no existe un tipo de inteligencia ateísta. Esto porque el ateísmo no es una condición social ni cultural. Es una creencia individual que se desarrolla a base de un constructo hipotético. Y este constructo hipotético es derivado ¿de qué? Del individualismo, de la soberbia y del poco conocimiento que tienen los filósofos, los ateos, de un Dios como ente soberano, espiritual y personal. Mira, qué bien que tú has tocado la debilidad óntica del ateísmo. Lee qué dice la debilidad óntica del ateísmo, para que todos nos demos cuenta qué es en realidad el ateísmo. Debilidad óntica del ateísmo. Partiendo de la palabra base ateísmo, el ateísmo no pudo ser más original y solo encontré el prefijo a para darse a conocer. Para que alguien se diga ateo, se requiere primero conocer la idea que implica a Dios para luego negarla y criticarla. Si de antemano se niega sin conocer el concepto, entonces esa negación se vuelve un absurdo y relativo también. Y exagerado. O sea, el punto es, si el ateísmo tuviese razón, el ateísmo no existe. Hay una teoría que es una teoría desarrollada por Howard Gardner. La teoría se llama teoría de las inteligencias múltiples. La perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples es que no existe un solo elemento direccional o un elemento unidireccional que permita medir la inteligencia como categoría universal para todas las cosas, sino más bien que existen diferentes grados de inteligencia. Estos distintos grados de inteligencia hacen que una persona sea inteligente en matemáticas, pero no tan inteligente en el razonamiento verbal, Pero eso no quiere decir que sea estúpido. Quiere decir que es diferente. Su inteligencia es diferente. Por ende, no se puede hablar de una inteligencia mayor entre un grupo de personas porque las personas tienen grados de inteligencia distintos. Ese es el mayor talón de Aquiles que tiene el estudio británico que trató de señalar la superioridad de la inteligencia en la comunidad atea sobre la comunidad religiosa. Yo creo que podríamos dirigirnos hacia la aproximación a la discusión, porque ya hemos agotado el planteamiento. Yo sé que todos están llenos de que quieren aportar, están llenos de preguntas, pero sería bueno, por razones de tiempo y de programa, que nos ajustásemos a la discusión. Y hay dos cosas que hay que ver. Una es el retrato del ateo y otra es las aproximaciones a la discusión, unas preguntas que tenemos ahí. Vamos a ir con las preguntas. Con las preguntas. La pregunta inicial sería, ¿la ciencia niega a Dios? Hay un libro llamado ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? De John Lennon, el teólogo, matemático. Él presenta una serie de evidencia histórica que muestran que
a través de la historia, lo que hacen los verdaderos científicos, lo que hacen ciencia, que han confirmado a Dios. Eso es lo que han hecho. Y que muchas veces nosotros creemos que todos los científicos son enemigos de Dios. Por el contrario, la mayoría de científicos, verdaderos científicos, han sido amigos de Dios. Y han corroborado con las escrituras y esas cosas. A Dios como ente espiritual no se puede estudiar ni medir. Por lo tanto, la ciencia siempre va a fracasar con comprobar la existencia de Dios, porque la ciencia es un concepto humano y no va orientado a aquel ente divino y a aquella fuerza motriz que hace girar todo el mundo a su perfección. O sea, la ciencia como tal no crea métodos porque son físicos. O sea, lo que va a estudiar es un concepto físico, un concepto material, un concepto que está adaptado a nuestras realidades humanas, no una realidad orientada a la divinidad de Dios, porque ni siquiera, el humano no puede estudiar a Dios. O sea, Vamos a tratar de responderlo de una manera más, más sencilla y llana. ¿La ciencia niega a Dios? No. La interpretación atea de la ciencia niega a Dios. ¿Vieron? La ciencia es ciencia, la ciencia ni es creyente, la ciencia ni es atea, la ciencia, es un estudio positivo acerca, hablo de manera de positivo dentro de categoría filosófica. Es un estudio. Lo positivo de la filosofía es lo que se ve. Exacto. Lo negativo es lo que no se ve. Es un estudio positivo de la realidad. El positivismo de Comte, exactamente. La sociología, eso es estudiado de Luisito. No es una ciencia, es no se le puede llamar ni siquiera teoría. Sencillo. La interpretación atea de la ciencia ha intentado negar a Dios. La ciencia como tal no tiene categorías de conceptos ideológicos. Pero el objeto de la ciencia sí podría corroborar la existencia de Dios. Por ejemplo, los milagros no se pueden comprobar en un laboratorio científico, pero sí se pueden comprobar con otro recurso de otra ciencia que se llama historia. Las fuentes epigráficos, documentales y la arqueología se convierten en ciencias o disciplinas científicas que permiten corroborar o no una tesis en específico. No es la ciencia física, son las ciencias históricas, porque hay que entender que el término ciencia como que se ha monopolizado, como decía Richard Gondry en un genial libro. Richard Gondry decía que la palabra ciencia se ha convertido en una etiqueta aplicada solamente a químicos y a físicos. Decimos que el químico es un científico, que el físico es un científico, que el biólogo es un científico, pero nos olvidamos que el historiador es un científico, nos olvidamos que el arqueólogo es un científico, nos olvidamos que el sociólogo es un científico, nos olvidamos que el psicólogo es un científico, nos olvidamos que el teólogo es un científico. La pregunta es, ¿está el cristianismo en contra de la ciencia? Nosotros tenemos que diferenciar dos puntos, el cristianismo y la cristiandad. La pregunta sería, ¿está la cristiandad en contra de la ciencia? La respuesta sería afirmativa, así como la vemos al principio de la Edad Moderna, con la persecución, como citaron Copérnico, Galileo Galilei. La cristiandad se opuso totalmente a la ciencia. Ahora bien, ¿el cristianismo actualmente en el siglo XXI está en contra de la ciencia? Todo depende del enfoque en el cual se vea o la persona que lo asuma. Si nos vamos a un extremismo, hay personas dentro del cristianismo que sí dicen que la ciencia está en contra del cristianismo o el cristianismo en contra de la ciencia. Desde ese punto de vista, sí. Pero actualmente se puede considerar que el cristianismo sí está en contra de la ciencia. La cristiandad. No, el cristianismo actualmente, en el siglo XXI. Sí,
Porque primero inicié hablando acerca de la cristiandad, claro está, al principio de la Edad Moderna, pero ahora, el cristianismo ahora, no la cristiandad, el cristianismo. En el relato del Génesis vemos a Dios trayendo los animales frente a Adán para que éste le pusiese ¿qué? Señor, eso es ciencia, eso se llama taxonomía. ¿Vieron eso? Desde el primer relato del Génesis, la Biblia no es un libro científico, pero nos relata un hecho científico, nos relata al hombre en una actividad científica poniendo nombre a los animales. Eso se llama taxonomía, de nuevo y repito. Entonces no hay contradicción. El cristianismo nunca ha estado en contra, nunca. De hecho, históricamente, los grandes constructores del edificio de la ciencia fueron cristianos. Devotos. Tycho Brahe, Galileo Galilei, el mismo Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz, Isaac Newton, inclusive, todos estos sujetos eran creyentes. Y un largo etcétera. Un largo etcétera que incluye un Paracelso, que incluye a un Vives, que incluye a un sinnúmero de sujetos. Incluso Albert Einstein no era ateo. Él no era cristiano. No era cristiano, pero tampoco era ateo. Panteísta. Él tenía una cosmovisión. Ese es el punto. Ahora bien, sí, para cerrar con broche de oro, vamos a obviar la primera, que es cuál es la tercera, que es cuál es la raíz epistemológica del ateísmo, porque ya la hemos discutido diciendo que tiene una debilidad óntica. Y es que el ateísmo es simplemente una postura, es una pose de simplemente negar. Y eso no tiene raíz epistemológica. O sea, el hecho de que el ateo diga no existe, ya no tiene epistemología. Pero la epistemología nace de la duda metódica. Dudo de todo menos de que estoy dudando. Ahora bien, cuando yo digo algo no existe, yo estoy afirmando una negación. Esa afirmación de la negación ya no es duda, es simple y llanamente conclusión. Esas conclusiones no son ni inductivas ni son deductivas, son abductivas, porque se abduce en base a una premisa, y la premisa es: Dios no existe. Pero, ¿conoces tú la totalidad de la existencia? La respuesta es no. Y la pregunta lógica sería: y si no conoces la totalidad de la existencia, ¿cómo puedes decir que algo no existe? Entonces, esa es... Si yo te devuelvo el argumento y te digo, ¿y tú conoces la totalidad de la existencia? No, yo no la conozco. Entonces, ¿por qué tú puedes afirmar que Dios existe? Excelente pregunta. ¿Cómo tú la respondes? ¿Cómo tú la respondes? Porque Él se dio a conocer. Yo no conozco la totalidad de los seres humanos, pero tengo humanos que se dieron a conocer. La idea de que la revelación de Dios, que es la base del estudio teológico, la revelación de Dios, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, es la base por la cual uno puede estar seguro de la tesis positiva y no de la tesis negativa. Ejemplo, yo no sé, ninguno de los que estamos aquí estuvo presente cuando mataron a Abraham Lincoln. Exacto. Pero tenemos fuentes epigráficas, tenemos documentos, tenemos informaciones y tenemos testimonios de testigos presenciales. Esos testigos no están vivos, pero dejaron escritos. Sus escritos se convierten en la fuente desde la cual uno puede afirmar que este hecho histórico llamado asesinato de Abraham Lincoln ocurrió. Muy bien. Lo mismo ocurre con Dios. Lo mismo ocurre con Jesús. Hay testigos presenciales que dejaron datos escritos sobre él. Y esos datos, cuando se comprueban desde la crítica textual, como vamos a tener el próximo Teocafé, el segundo jueves del mes que viene, que hablaremos sobre crítica textual, obviamente, el hecho de que se haga la crítica textual y se compruebe con la excelente cantidad de manuscritos, son 5.800, ¿verdad? 5.300 manuscritos que tenemos, que nos pueden servir como una base sencilla, por así decirlo,
para poder comprobar con alta seguridad que lo que dice el texto bíblico es real. Entonces, cuando nosotros vamos a esa parte, si tú me devolvieses el argumento, entonces, ¿cómo es posible que tú, que no conoces la totalidad de la existencia, digas que Dios no existe? Yo te respondería a sí mismo. Una pregunta, que yo tengo pruebas. ¿a qué se refiere Platón cuando dice Dios no existe porque se ve? Justamente porque no se ve, existe. Para después, varón, Ok. porque eso es, Oye, esa es profunda. eso es Ok. largo. Pero Ok, esa tiene- ya estamos con el tiempo. Esa tiene que ver con una que dice, no todo lo que existe es real y no todo lo que es real existe. Lo que es Sería real, dedicar todo un filocafé y eso Ok. yo creo que puede ser próximo, Filocafé. Excelente. Sí. Sencillo. Vamos a cerrar. Sí. ¿Cuál es la propuesta del ateísmo? ¿Qué es lo que él propone? ¿Cuál es su impacto ético? En base a lo que Néstor ha explicado, el ateísmo es una imposibilidad. Porque para ser ateo tendría que ser omnipresente, estar en toda parte del universo y preguntarle a toda criatura si han visto a Dios, existe Dios. Esa es la debilidad epistemológica del ateísmo. Entonces, Charles Spurgeon dijo, el ateísmo es una cosa rara. Dijo, Y aún los demonios llegan. ni aún los demonios creen en él, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos ni creen ni tiemblan. Sí, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Dostoyevsky, en precisamente Crimen y Castigo, que es una novela ética, él pone a uno de sus personajes a decir estas palabras. Si Dios no existe, entonces todo es permitido. ¿Cuál es la base para la ética? La ética atea es una ética relativa. Es una ética que dice, para ti, lo que es bueno para ti es malo para mí. Y vive la vida como tú creas que tú entiendes que es bueno. Eso es lo que dice el ateo. El ateo no tiene patrones absolutos morales. El ateo no tiene categorías ni a priori, ni tiene categorías a posteriori. El ateo no cree en eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos construir una ética desde una base inestable como el relativismo y no desde una base estable como los absolutos morales? Entonces, sería imposible en ese caso. Diferente al cristianismo. Mientras eso- que, ajá. Disculpa, por eso es que vemos que autores como Nietzsche tienen que proponer la inversión de los valores, ir más allá del bien y el mal. ¿Entienden? Lo que es bueno en realidad debe ser malo. De que debemos de ayudar a la evolución a cumplir su cometido, matando a aquel que es débil. Una pregunta, ¿Japón era ateo o es ateo? La pregunta es, si Japón, siendo ateo, ¿cómo ha podido desarrollarse tanto? Japón no es ateo, Ah, él es politeísta. El sistema económico de Japón, ¿cuál es? El sistema es capitalista. Oh, es capitalista. No es comunista, ¿verdad? Es capitalista. ¿Y de dónde viene el capitalismo? De Suiza. ¿Y el capitalismo surge de dónde? Según Max Weber, del protestantismo. Recuerdan esto, que ese suceso histórico es algo es diferente, hermano. No importa, óyeme. Es lo mismo que tú me regalas algo, óyeme. Vamos a ver esto. Implementar el capitalismo a base de dos bombas atómicas, ¿verdad? Escucha, Y matarme a dos. es que no estamos hablando de los hechos de la guerra. Es el sistema. El capitalismo como tal, pero escucha, hermano. El capitalismo como tal, no las personas que lo manejan. El capitalismo como tal, el comunismo como tal, son solo sistemas económicos que las personas los utilizan para el bien o para el mal. Eso es todo. El problema no está en el sistema económico, el problema está en las personas que hacen la economía. Precisamente, cuando tú analizas el capitalismo, lo comparas con el comunismo. Ok, pero mi pregunta no es, pero que el capitalismo no mata, es la gente que mata. Vamos a ver si nosotros Ok. nos ponemos. Ok. Ok, primero, me gusta lo que acaba de decir la joven. Eso sería análisis para un foro social, que es donde se debaten las ideas sociales y todos esos movimientos. Vamos a tratar de limitarnos acá. Cuando hablamos, o vamos a fijar por qué se puso el ejemplo del capitalismo. El capitalismo fue desarrollado históricamente por el protestantismo en la Suiza calvinista. Y gracias a Dios,
el capitalismo nos ha dado un avance que el comunismo, ni siquiera soñando en esa aldea comunista mundial que soñó Marx, lo hubiera podido dar. Lo que nos atañe ahora es la idea de la propuesta ética del ateísmo. Entonces, la propuesta ética, quien construyó una ética meramente atea fue Friedrich Wilhelm Nietzsche. Y él en su libro, Más allá del bien y el mal y el anticristo, él dio su propuesta ética y su propuesta ética fue la inversión de los valores. Él odia a Sócrates porque Sócrates representa el paradigma apolígneo, mientras que él defendía el paradigma dionisíaco. Varón, ¿qué es eso? Bueno, el culto dionisíaco, un ateo hablando de culto, el culto dionisíaco que tenían los griegos era meterse en un cuarto, tomar vino hasta dejar de ser. En pocas palabras, Nietzsche defendía la aculturalidad. Él decía que la cultura domestica al hombre. O sea que en Nietzsche no admite el homo absolutis de Kant, el hombre, ni siquiera el hombre pensante de Descartes, la res cogitan, todos esos homos que creó la propia filosofía, él no lo admite en su esquema ético, porque él lo que admite es esa quimera que va más allá del bien y del mal. Y que en ese sentido, al final, es mal. Esa es su quimera rubia, que va más allá del bien y del mal. Entonces, esa inversión de los valores lleva a Nietzsche a decir que para que nuestra sociedad pueda llegar a su pleno desarrollo, tenemos que ayudar a la evolución con su selección natural, y a los niños que sufren síndrome de Down debemos de matarlos. En ese caso, esa es la razón de por qué el ateísmo no tiene un impacto ético positivo, pero sí un impacto ético negativo, porque promueve antivalores en sí mismo. Y esa es la razón de por qué Nietzsche arremete contra el cristianismo, porque para él el cristianismo es una religión que fomenta la debilidad, porque te dice que ames a tu prójimo, aunque tu prójimo, aunque no solamente que tu prójimo te odie, aunque tu prójimo sea un minusválido, aunque tu prójimo sea una persona no vidente, aunque tu prójimo sea una persona que no le va a aportar nada a la sociedad, tú debes amarlo. Esa filosofía de amor al prójimo que ustedes creen que es buena y es verdaderamente buena, para el ateo, como Nietzsche, es mala, porque impide que desaparezcan las taras, las personas que son taras para la sociedad, que impiden que la sociedad evolucione. Lo correcto sería matar al ciego, matar al sordo, matar al mudo, quitarle la vida al niño que nace siamés o a los gemelos que nacen siameses, quitarle la vida al niño que nació con síndrome de Down o con alguna anomalía cromosómica. Y por eso las sociedades ateas comienzan a abrazar leyes que atentan contra la dignidad humana, como el aborto, la eutanasia. Los países que abren sus puertas a una cosmovisión ateística generalmente reducen sus patrones morales, y por eso es, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido. Ese es el gran peligro del ateísmo. Finalicemos, ¿con qué? Con el retrato del ateo. Iniciamos esta discusión diciendo si el ateísmo era sinónimo de inteligencia. Ok, veamos el retrato de un ateo. Hay 5 puntos. Primero, limitación bibliográfica, claro, porque el ateo solamente se limita a leer libros de ateos. Ni siquiera la Biblia, que tanto quiere criticar, la lee específicamente bien, porque tiene unos errores en torno a la secuencia lineal de los acontecimientos bíblicos que tú dices, caramba, este hombre no la ha leído y le está criticando. Lo segundo es peor, y el que comparten prácticamente todos, desconocimiento
¿Cómo así? Varón, lamentablemente he visto en muchos otros debates y foros de discusión que... Sería bueno invitar varios ateos para que se defiendan. Sí, sería bueno. Sí. Pero esto brilla, y de hecho sus argumentos brillan por su desconocimiento histórico. Sería bueno citar un ejemplo, pero el tiempo no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Sí. La número 3 sería verborrea cientificista. Verborrea cientificista, mucho vocablo científico, poca sustancia de análisis. Mucho tecnicismo. Mucho tecnicismo. Para tratar de obligarte a que tú creas que lo que él te está diciendo es verdad, aunque lo que él te esté diciendo es una mentira. Por ejemplo, yo conozco a un teólogo que se encontró con alguien en la librería de Cuesta, donde el ateo le decía a él que el cristianismo es la oscuridad que no deja de ver, o que el cristianismo es la oscuridad que no deja de ver la gente. Él dijo, ¿Cómo fue, Juan? Él dijo, el cristianismo es un cuento de hadas para la gente que le tiene miedo a la oscuridad. Yo utilizando un recurso de John Lennox, porque lo que citó fue a Richard Dawkins. Y yo entonces cité a otro apologista cristiano que dice que el ateísmo es un cuento de hadas para aquellos que le tienen miedo a la luz. La actitud asumida por el sujeto fue volverse su enemigo. Y cada vez que él lo saluda, el sujeto lo deja con la mano extendida. La pregunta es, ¿tu actitud no está demostrando cuán estúpido eres? Ahí sí, Entonces, yo le dije una frase mía. Cada vez que él hace eso, yo le contesto, esa es la gran diferencia entre tu sistema de pensamiento y el mío. Yo debo de amar al enemigo. entonces, la otra cosa, la verborrea cientificista es una evidencia de la estupidez de una persona. Ejemplo, la mejor manera para tú poder hacer que alguien se calle es tratar de hablarle de un modo elevado, en el sentido de un lenguaje muy superior y técnico. Ejemplo, tú eres un miserable romboide, desgraciada hipotenusa. En tu casa escondes un paralelogramo. Eso es una evidencia de verborrea científica, ¿entiendes? Utilizar palabras para tratar de aparentar que sabes mucho. Y quizás yo no sé lo que es un romboide, aunque utilicé la palabra romboide para insultarte. Entonces eso es verborrea científica. Número 4, Número- presenta un activismo agresivo. Sí, porque trata de implantar sus ideas. El hermano Kelvin estuvo conmigo en una actividad de filosofía en la UAST. ¿Y cómo era la actitud del profesor ateo? Bueno, la actitud número 1 era arrogante. Incluso cuando se tocó el punto del cristianismo acerca de la resurrección de Cristo, dijeron, esos son simples ideologías. Entonces yo le respondí, sí, pero no podemos vivir sin esa ideología. Son necesarias. O sea, la actitud era una actitud un poco egocéntrica, individualista. Y peor diferente. aún, él le decía a las personas, repitan conmigo. Repitan conmigo. Repitan conmigo. Es decir, él lo que estaba diciendo es, dejen que yo piense por ustedes. Déjenme quitar mi pensamiento y colocárselo en su cabeza. No piensen por ustedes mismos. Tienen que pensar a través de mí. Repitan conmigo. Eso es activismo agresivo. Querer imponerles a otros tus ideas. ¿Han visto la película Dios no está muerto? El profesor entra diciendo, escriban en una hoja, Dios está muerto. Y al final del debate, el joven le dijo, el problema entre usted y yo y la diferencia es que usted le quiso imponer sus ideas. Usted vino aquí queriendo que todos escribieran lo que usted quería que escribiéramos. Pero yo les estoy dando la opción de que ellos elijan. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el ateísmo. El cristianismo es activista, Por supuesto. pero no es agresivo. Claro, el cristianismo, no la cristiandad. Y por último, está el dogmatismo inquisitivo. Dijimos que al decir que no existen, inmediatamente están matando el pensamiento porque no permiten el flujo libre de la duda. Cuando algo no se duda, se vuelve dogma. Y el dogmatismo es lo contrario del conocimiento dinámico.